¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Sepúlveda y hago parte del programa Análisis de Costos y Presupuestos del ITM. En este nuevo reto vamos a ver qué son las finanzas personales, corporativas y públicas. Empecemos dando como una definición de qué son las finanzas. Nos dice que las finanzas son el conjunto de actividades relacionadas con el manejo del dinero, tanto a nivel personal como en negocios, bancos y mercados financieros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que básicamente consiste en la manera en cómo se administra, cómo se invierte, a su vez cómo se transfiere, digamos, el dinero entre, eso está como entre dos partes, que sería entre quienes lo tienen y a su vez entre quienes lo necesitan. Entonces digamos que aquí, dependiendo como del ámbito de las actividades y como esa esfera social en que se toman esas decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, en corporativas y personales. Entonces, esas actividades que llevan, digamos, a cabo los gobiernos y las empresas ya pues como del sector privado para tomar, digamos, decisiones financieras, las conocemos obviamente como finanzas públicas y finanzas corporativas, allí pues como respectivamente. Y esas finanzas personales las vemos como esas actividades que realizan los individuos para tomar sus decisiones financieras. Entonces, a continuación vamos a mirar qué son las finanzas personales. Tenemos que las finanzas personales se ocupan relativamente de cómo las personas justamente administran sus recursos, su dinero. Esto pues como a lo largo de su vida o en un largo lapso de tiempo, ¿cierto? Y este tipo de finanzas hacen parte, digamos, de nuestro día a día, y a su vez también hace pues como referencia al manejo, digamos, que tienen o que tenemos sobre nuestros ingresos y a su vez sobre los gastos. Es por eso que una buena planeación financiera nos va a dar un buen beneficio enorme, tanto como en lo personal como en lo familiar. Y esto, más que ser, digamos, cálculos matemáticos, esas finanzas son más que todo decisiones, ¿cierto? Y sabemos que es obviamente de vital importancia saber lo que tenemos, es decir, los gastos, los ingresos e incluso, algo muy importante, la planificación financiera. ¿Qué son esas finanzas corporativas? Esas finanzas corporativas las entendemos como ese manejo del dinero en las empresas, ¿cierto? Y estas finanzas en las empresas, o llamémoslo si en el sector privado, se van a enfocar en cómo conseguir dinero y a su vez cómo gastarlo, cómo invertirlo. Y en ese orden de ideas, de ese modo va a hacer que la empresa pueda crecer y a su vez pueda ser rentable, ¿cierto? Entonces, el reto principal de esas finanzas corporativas o de las empresas principalmente va a ser es maximizar el valor corporativo y a la vez tratar de hacer una gestión de riesgos financieros de la empresa. Es decir, eso lo que busca es que una empresa aumente sus ganancias y el valor en el mercado, mientras a su vez cuida como su dinero y evita que tenga pues como pérdidas por riesgos financieros, ¿cierto? Y tenemos que esas finanzas públicas son pues como el manejo del dinero, pero ya del gobierno. En este caso, justamente para cubrir esas necesidades del territorio, de la población o de la sociedad. Entonces, en este caso, el Estado lo que hace es que se encarga de cómo obtiene dinero, que en este caso puede ser por medio de los impuestos, por medio de préstamos, y a su vez cómo lo usa para, digamos, ese tipo de servicios como la salud, como la educación y a su vez como la seguridad.
Eso siempre pues como buscando el bienestar de todas las poblaciones, de los territorios, o del territorio hablándolo pues como en singular, ¿cierto? Entonces, esa actividad financiera del Estado o del gobierno comienza justamente en el momento en que este se apropia como de las riquezas o de los bienes producidos por las demás economías. Mm, y también convierte como esos ingresos para justamente para atender, digamos, los gastos que le causará al cumplir pues, su deber de satisfacción de las necesidades públicas del territorio de las personas. Y a su vez también pues como que termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio o ese medio o digamos si ese medio o como o esa llave que abre pues como esa puerta a la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces tenemos como conclusión que las finanzas, ya sean personales o sean corporativas o públicas, siempre van a ser fundamentales para la administración eficiente del dinero en distintos niveles. Entonces las finanzas personales lo que permiten es a las personas manejar sus ingresos y sus gastos, sus ahorros y a su vez sus deudas, digamos de manera correcta, justamente para que se logre esa estabilidad y ese cumplimiento de las metas. Lo mismo pasa en las finanzas corporativas, solamente que aquí lo que hace es que ayudan a las empresas a tomar decisiones sobre inversión, financiamiento y crecimiento, asegurando pues como su rentabilidad. Y las finanzas públicas lo que garantizan es al Estado es que se obtenga y se administre recursos para ofrecer servicios esenciales a la sociedad. Entonces, en conjunto, estas áreas lo que buscan es un uso racional del dinero, allí permitiendo el desarrollo económico y la estabilidad financiera tanto a nivel individual como colectivo. El trabajo pedía que cuál era el enfoque de la carrera. Entonces aquí la carrera de análisis de costos y presupuestos, el enfoque que tiene es como la planificación y control y a su vez optimización de los recursos financieros, sobre todo en empresas y en organizaciones. Y su objetivo principal va a ser como calcular esos costos de producción, evaluar los presupuestos y mejorar la rentabilidad mediante el uso eficiente del dinero. Por eso una de las áreas claves ahí es como la elaboración y la gestión de presupuestos, justamente para mejorar esa planificación financiera y la optimización de esos recursos para reducir el gasto y aumentar los beneficios y hacer un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas. Entonces esta carrera pues es esencial sobre todo para las empresas, para las instituciones públicas y cualquier otra organización, ya que de esta manera se pueden administrar sus recursos de manera más eficiente.